¿Alguna vez has visto una presa colapsar de forma inesperada, con una fuerza impresionante, como si la tierra simplemente se la hubiera tragado? Pues eso es exactamente lo que vas a ver en este video. No te arrepentirás de ver lo que sigue. Dale like, activa la campanita y suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Presa en Leshan, China. Todo comenzó con un estruendo ensordecedor. Sin previo aviso, una montaña entera se derrumbó. El 28 de julio de 2020, en la región de Leshan, China, un violento deslizamiento de tierra cayó directamente sobre un embalse, lanzando al cielo una nube de agua y escombros como si fuera una explosión gigantesca. Toneladas de roca, árboles y lodo golpearon el lago con una fuerza brutal, generando olas inmensas que se estrellaron contra la presa y las estructuras cercanas. Un hombre corrió por su vida, mientras la montaña se desplomaba detrás de él, tragándose caminos, edificaciones y kilómetros de selva. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales, pero la destrucción fue monumental. Carreteras sepultadas, una planta hidroeléctrica dañada, y una presa sometida a una prueba extrema. El colapso parcial de la infraestructura dejó al descubierto la fragilidad de incluso las construcciones más sólidas frente a la furia de la naturaleza. Este evento no fue provocado por un terremoto ni por una tormenta, sino por la saturación del suelo tras días de lluvias intensas. El agua, una vez más, demostró que no solo puede ser controlada por represas, también puede convertirse en el motor de desastres impredecibles. Cuando la tierra tiembla desde adentro, cuando las montañas caen sin piedad, nada está a salvo. Ni siquiera las barreras más fuertes pueden resistir el peso de una montaña lanzada al agua. Presa do Lago Dunlap, Estados Unidos, 2019, sin previo aviso. Sin señales claras. El 14 de mayo de 2019, algo inesperado sucedió en Texas. La presa del lago Dunlap colapsó, y todo cambió en cuestión de horas. Una masa de agua que parecía eterna se convirtió en un lecho seco de escombros y lodo. Lo que antes era un lago tranquilo, ahora era un río desbocado corriendo sin control. Los residentes observaron incrédulos cómo el agua simplemente desaparecía. Muelles colapsados, embarcaciones destrozadas, casas a la orilla del lago quedaron dañadas o arrastradas por la fuerza repentina del torrente. Este no fue un colapso masivo como otros que destruyen pueblos enteros, pero sí un recordatorio brutal. Cuando una presa falla, no hay vuelta atrás. La estructura, ya debilitada, no pudo resistir más. Y en apenas unas horas, el paisaje cambió para siempre. La vida depende del equilibrio, y cuando ese equilibrio se rompe, el agua decide por nosotros. Dunlap fue una prueba silenciosa de lo frágil que puede ser nuestra relación con la infraestructura. Quedamos por sentado, una advertencia disfrazada de tranquilidad, hasta que fue demasiado tarde. Presa de Tarbela, Pakistán, 2015. Un terremoto de magnitud 8.1 sacudió Pakistán, y con él llegó una cadena de eventos que puso a prueba la infraestructura crítica del país. En plena emergencia, la central hidroeléctrica de Tarbela, una de las más grandes del mundo, enfrentó un desafío silencioso pero mortal. El suelo bajo sus pies liberó toneladas de arena y arcilla que
que se filtraron directamente en sus tuberías de enfriamiento. El sistema comenzó a fallar. La presión subía, y entonces, como último recurso para evitar un colapso catastrófico, se activó la válvula de alivio de emergencia. Un chorro gigantesco de agua turbia salió disparado hacia el canal de descarga, como un rugido de la naturaleza atrapada dentro del hormigón. Este no fue un colapso, sino una maniobra de supervivencia. Una prueba de que incluso los sistemas mejor diseñados pueden verse amenazados por fuerzas impredecibles. El terremoto no solo movió la Tierra, también expuso la fragilidad de estructuras que millones de personas dan por sentado. Y aunque esta historia terminó sin víctimas, fue un recordatorio escalofriante. Cuando la naturaleza golpea fuerte, hasta las presas más poderosas tiemblan. Presa de Kedarnath, India. La tormenta llegó sin aviso. En la remota región montañosa de Uttarakhand, en el norte de la India, las lluvias comenzaron a caer con una intensidad inusitada. Lo que parecía un monzón más, se convirtió rápidamente en una catástrofe anunciada. El agua se acumuló sin control. Los ríos se desbordaron, y estructuras diseñadas para resistir el flujo natural del agua quedaron completamente superadas. En medio de este caos, la presa de Kedarnath fue sometida a una prueba brutal. Las aguas, turbulentas, cargadas de escombros y lodo, golpearon con furia su estructura. No fue solo un fallo humano, sino una colisión entre ambición y naturaleza en uno de los paisajes más sagrados y vulnerables del país. Cámaras captaron escenas impactantes, carreteras siendo arrancadas como si fueran papel, aldeas enteras sepultadas bajo toneladas de roca y sedimentos, y cientos de personas intentando escapar de una muerte segura. Este no fue un evento aislado. Fue parte de una cadena de desastres que dejó miles de fallecidos, miles de desaparecidos y comunidades enteras borradas del mapa. Y aunque la presa logró resistir parcialmente el embate, lo que no pudo contener fue el caos generalizado que se extendió por valles y pueblos abajo. La infraestructura falló donde más se necesitaba, y el costo fue medido en vidas, en historias truncadas y en un ecosistema herido que aún hoy intenta recuperarse. El mensaje está claro. Cuando el clima cruza la línea de lo extremo, ni siquiera las barreras construidas por el hombre pueden detener la ira de la naturaleza. Y en Uttarakhand, esa ira se cobró su precio sin piedad. Shit, man. अरे अंदर बोलो अंदर किसी को अरे क्यों मुझे मार रहा है साले ये तो मुझे मारा है इधर से अरे रुको जाओ तो Embalse Rapel, Chile, 2016. Una tormenta histórica azotó Chile. Los cielos se abrieron y descargaron sobre los ríos Cachapoal y Tinguiririca una cantidad de agua sin precedentes. El embalse Rapel, construido en 1969 para garantizar riego y generar energía, llegó a su límite absoluto. No había más espacio para contener la furia del caudal. Y entonces, tomaron la única decisión posible:
abrir las compuertas. Con un estruendo que sacudió el valle, millones de litros de agua fueron liberados con una fuerza impresionante. Las cámaras captaron imágenes impactantes. Una catarata artificial desbordándose con potencia brutal, como si la naturaleza misma estuviera rugiendo. El suelo temblaba bajo el peso del torrente liberado. Era controlado, pero solo hasta cierto punto. Este no fue un colapso, sino una medida preventiva para evitar uno aún mayor. Pero sirvió como un recordatorio escalofriante. Incluso las estructuras diseñadas para resistir están bajo constante amenaza por el clima extremo. El embalse Rappel ya había enfrentado otras emergencias, pero esta vez la lluvia cruzó todas las líneas rojas. ¿Qué sucede cuando el clima supera los cálculos humanos? En Chile, esa pregunta tuvo una respuesta demoledora. Y mientras el mundo sigue construyendo presas para domar el agua, ella siempre encuentra formas de recordarnos quién manda realmente. Presa Rapidan, Estados Unidos 2024. Más de 100 años conteniendo las aguas del río Blue Heart. La presa Rapidan, en Minnesota, parecía inquebrantable, hasta que no lo fue. Concreto resquebrajado, estructuras corroídas y alertas ignoradas eran señales claras de peligro. Pero mientras las autoridades miraban hacia otro lado, el tiempo corría en su contra. Llegó la tormenta perfecta. 3 días seguidos de lluvias históricas que elevaron el río a niveles nunca antes vistos. El agua golpeaba sin piedad. La presión aumentaba sin control. Y entonces, sin previo aviso, parte de la barrera cedió. El estruendo del colapso se escuchó como un trueno interminable. La naturaleza recuperaba lo que era suyo con una fuerza abrumadora. Este no fue un accidente cualquiera. Fue una advertencia para todo Estados Unidos. Más de 4,000 presas en el país están en condiciones similares o peores. Reponerlas costaría más de 150,000 millones de dólares, una factura que muchos prefieren ignorar. Pero cuando el agua llama, no hay excusas ni políticas que valgan. Solo quedan los escombros y las víctimas. That's crazy how much stuff is just built up right there. Oh my. Presa Sepian Shenamnoy, Laos 2018. Una noche oscura y silenciosa en Laos. Todo parecía tranquilo en la selva, hasta que, sin previo aviso, la presa auxiliar Sepian Shenamnoy se fracturó. Fue el 23 de julio de 2018, y lo que siguió fue una verdadera pesadilla. Una inmensa ola de agua, lodo y escombros se desató con furia implacable, devorando aldeas enteras en cuestión de minutos. No hubo tiempo para escapar. Familias fueron arrastradas por la corriente mientras los gritos se mezclaban con el estruendo del colapso. Los rescatistas trabajaron incansablemente entre los restos flotantes, buscando sobrevivientes. Pero muchos solo encontraron tristeza y destrucción. El resultado: más de 6,600 personas sin hogar, comunidades borradas del mapa y un número incalculable de desaparecidos. Lo peor de todo, este desastre pudo haberse evitado. Horas antes del derrumbe, se habían detectado grietas en la estructura,
pero en lugar de ordenar una evacuación, simplemente intentaron reforzarla. Un esfuerzo inútil contra la fuerza imparable del agua. Este evento no fue solo un accidente, fue una lección brutal sobre la negligencia humana frente a la naturaleza. El agua siempre encuentra su camino, y en Laos, ese camino fue uno de destrucción absoluta. Presa de Brumadinho, Brasil 2019. El infierno se desató en cuestión de segundos. El 25 de enero de 2019, la presa de Brumadinho, en Brasil, colapsó sin previo aviso, liberando una avalancha de lodo tóxico que lo arrasó todo a su paso. Mineros, comunidades enteras, carreteras y bosques fueron sepultados bajo toneladas de escombros. Las cámaras captaron el momento exacto. Personas corriendo desesperadas, buscando escapar de una muerte inminente. El paisaje quedó irreconocible, sumergido en un mar de barro. Pero la tragedia no terminó ahí. El lodo contaminó hectáreas de tierra y amenazó con llegar al río São Francisco, fuente vital para millones de personas. Este no fue solo un accidente, fue una advertencia del costo humano y ambiental de la negligencia.